Y como os decía, vamos a empezar con las roturas parciales, cómo verlas ecográficamente y también cómo la ecografía nos da información que nos va a permitir hacer un mejor tratamiento. Entonces, como primera charla del manguito, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos. El primero es de la anatomía insercional. Clásicamente habíamos entendido la teoría mayor como con tres facetas, la superior, la media e inferior, y cada uno de los tendones insertándose en esas facetas en un continuo que llamamos manguito rotador. Este modelo está puesto un poco en discusión a través sobre todo de estos trabajos anatómicos de Musiguchi, en el que cambia la anatomía insercional y basado en la interrelación de las fibras tendinosas hacia la inserción. Analizando un poco más este trabajo, como veis aquí, en una visión superior hay un tejido conectivo laxo, aquí. Un tejido conectivo laxo que nos permite ver la separación de los componentes tendinosos en la inserción. Retirando este tejido conectivo, vemos cómo el infraespinoso avanza desde posterior hacia anterior, cubriendo a las fibras del supraespinoso y llegando hasta la parte más anterior de esta faceta superior. Este es el modelo clásico y este es el trabajo de Musiguchi, en el que observa que tras retirar el infraespinoso, el supraespinoso solo ocupa la parte más anterior en una huella triangular en la faceta superior de la turesia mayor y que hasta en un 21% de los casos las fibras del supraespinoso van a insertarse en la turesia menor. Otro concepto interesante es el concepto de pares de fuerzas. Un par de fuerza son dos vectores que se insertan en un cuerpo y lo hacen girar. El hombro, el manguito rotador no realiza la movilidad del hombro, sino que permite que el hombro se mueva de forma eficiente. Por lo tanto, estos dos vectores o pares de fuerzas, que son en el eje transversal formado por el subescapular anterior y el infraespinoso redondo menor en posterior, y en el eje coronal, el deltoides y el infraespinoso redondo menor, lo que nos permiten es mantener la cabeza centrada en la fosa glenoidea y extendida, y creando un centro de rotación único que nos permita la acción del deltoides y así hacer la abducción y la flexión. En los casos más extremos, cuando falla el manguito rotador, pues lo que vemos es una pseudoparálisis o un movimiento ineficiente. El cable rotador, que es este refuerzo a nivel articular de fibras que van desde la parte más anterior de la turesia mayor y la turesia menor, uniéndose desde el ligamento coracumeral hasta la parte más posterior de la inserción del infraespinoso, y que lo que conforman son, a modo de cables de descarga, una estructura lateral que es en semiluna, que como veis es relativamente hipovascular y donde se inician la mayor parte de las roturas. Esto explica que cuando el cable rotador está preservado, muchas roturas producidas en esta zona de la semiluna no tienen tanta traducción clínica, porque el cable rotador sigue actuando como efecto de descarga y transmite las fuerzas hacia el hueso. Otro concepto interesante es la estructura en capas. No entendemos ya el tendón como un solo componente tendinoso desde el músculo hacia el hueso, sino histológicamente se ha visto diferenciado una primera capa, que es la correspondiente a ese tejido conectivo laxo que veíamos, que es el ligamento coracumeral. Luego una segunda y tercera capa, que sería un tejido conectivo más denso y organizado, que sería el propio componente tendinoso, tanto el supra como el infraespinoso. Y finalmente una cuarta y quinta capa, que es por donde discurren esos vasos que veíamos desde la visión articular, que sería lo que ahora denominamos el componente cápsulo-ligamentoso superior. Y con la ecografía, además de con la disección anatómica, nosotros somos capaces de diferenciar, en estudios todavía básicos, estos dos componentes, con un componente central viniendo desde el músculo y fusionándose hacia la inserción, sin poderlo diferenciarlo a este nivel, y un componente más profundo, cápsulo-ligamentoso laxo, que sería ese complejo. Y vamos a entrar directamente ya en lo que son las propias roturas parciales del manguito rotador. Como concepto, son roturas en las que no se afecta todo el grosor del tendón, es decir, que no hay una comunicación de la parte articular con la parte bursal. No conocemos su incidencia real y por tanto están infradiagnosticadas. Aproximadamente se habla pues de un 20% de roturas parciales en pacientes asintomáticos en estudios de resonancia y un porcentaje muy alto en deportistas de lanzamiento. Por la distribución, la mayor parte en estudios anatómicos son intratendinosas,
seguidas de las articulares y las bursales, lo que contrasta con los estudios en resonancia y en artroscopia, en los que estas roturas intratendinosas no se diagnostican tan fácilmente y por lo tanto siempre se habla que la más frecuente es la articular. Ahora, bien, ¿por qué se rompe el manguito rotador? Y entramos un poco en el repaso de los conceptos. Pues lo que sí que están definidos como claros factores de riesgo es la edad, el brazo dominante y un antecedente traumático. También se habla de actividades de lanzamiento o por encima del plano escapular y más en duda o más cuestionadas la intervención del sexo, de la morfología del acromion o del tabaco en la incidencia de estas roturas. Y un poco a la inversa, desde luego, la edad es el factor más determinante para tener riesgo de presentar una rotura de manguito y una rotura parcial. Y un poco a la inversa, cuando tenemos signos de compromiso subacromial, una disminución de la elevación activa o una debilidad en abducción y rotación externa, hay más riesgo de que se asocie una rotura del manguito. Respecto a las roturas parciales, un poco la historia natural. La mayoría tienen baja tasa de progresión. Muchas son asintomáticas y solo un tercio debutan con síntomas. Pero, por lo contrario, o como dato negativo de este tipo de roturas, no tienen capacidad de reparación, o sea, en humanos no tienen capacidad de cicatrización. Los tratamientos no anatómicos, como descompresión subacromial, no frenan la progresión de estas roturas. Y hay una alta correlación en el punto de inicio de dolor con la progresión de la rotura. Lo más importante a la hora de valorar estas roturas para predecir el riesgo es el espesor. Y marcamos como un 50% del espesor del tendón, como si se afecta menos de ese 50%, la tasa de progresión es baja, en torno al 14%, pero cuando tenemos roturas de más del 50% del espesor, ahí ya la tasa de progresión o el riesgo de que esa rotura progrese se dispara. ¿Cómo se rompen los tendones? Pues tenemos la teoría extrínseca de Neer, en la que hay una compresión o un efecto de pinzamiento o impingement producida por la morfología acromial, por un oso acromiale, por patología acromioclavicular o inestabilidad en luxaciones repetidas. Y en contraposición a la teoría intrínseca de Coman, en la que microroturas, estrés oxidativo o una hipoxia relativa generan una degradación tendinosa. Y al final lo que tenemos son una teoría mixta en la que tenemos tendones con cambios degenerativos asociados a la edad en un ambiente biomecánicamente desfavorable. Esto hace que se desencadene esa cascada que pasaría desde la tendinosis a la rotura parcial y finalmente la rotura completa. Perfecto. Ya perdona, Alex, ¿eh? Esta. Vale. Esta diapositiva la preparé porque me surgía la pregunta de cuando yo veía una rotura de manguito rotador con la ecografía, una rotura parcial, si tenía que buscar algo más. Es decir, siempre es una pregunta que nos repetís mucho y es, ¿operas las roturas de manguito solo con la ecografía? Entonces, este trabajo lo que viene a responder es a qué se asocia una rotura parcial. Y como veis aquí, en los estudios de resonancia y artroscopia, lo que se veía es que cuando había una rotura parcial que nosotros somos capaces de diagnosticar con ecografía, tenemos cambios asociados a la edad y cambios degenerativos también a nivel articular. Y hasta en un 85% de esas roturas se asocian con un síndrome subacromial. Por lo tanto, siempre que veis esta patología, lo que tenéis que pensar es que también va a haber algún tipo de patología articular asociada y ahí será el papel de la clínica o estudios complementarios el que decida si hay que intervenir algo más. Ahora vamos a entrar ya en propiamente cómo describir las roturas parciales para cuando nos enfrentemos a la ecografía saber qué es lo que tenemos que objetivar y medir. Lo primero es definir si hay una comunicación con el espacio articular, entre el espacio articular y el espacio subacromial. En función de eso diremos que es una rotura de espesor completo o de espesor parcial. Cuando hayamos visto que no existe esa comunicación, diremos que es una rotura de espesor parcial y pasaremos a la localización. Bien, si es articular, si es bursal o si es intratendinosa.
Después pasaremos de un plano longitudinal o en plano a un plano transversal y valoraremos el tamaño en el plano coronal, es decir, la anchura, en el plano sagital, y en el plano coronal es la longitud de esa rotura. Después veremos qué tendón está afectado en función de la distancia desde la corredera bicipital. Y en general, como son roturas parciales, no deberíamos encontrar ni signos de cronicidad como atrofia muscular o degeneración grasa o retracción, aunque sí que puede haber un componente de esa rotura parcial de laminado y un poco hacia medial. La clasificación más empleada y la más aceptada para describir este tipo de roturas es la de Hellman. Describe 3 grupos de roturas parciales en función del espesor de esa rotura, en menos de 6 milímetros, menos de 3 milímetros, entre 3 y 6 milímetros y más de 6 milímetros. Solo valora el plano coronal, por eso Habermeyer propuso esta clasificación artroscópica en la que además de en el plano coronal lo que hacen es una medición en el plano sagital. ¿Y esto qué importancia tiene? Pues mucha, porque él establece que hay diferente pronóstico en función del punto de inicio de esa rotura en el plano sagital. Si es más anterior en la corredera bicipital, en la inserción más anterior del supraespinoso, o si por el contrario está preservada esa inserción más anterior y se produce en la zona media o hacia el infraespinoso. Estas roturas, él comenta que tienen menos trascendencia clínica o mejor pronóstico porque teóricamente ahí el cable rotador no estaría comprometido. El diagnóstico de las roturas de manguito y de las roturas parciales, el patrón de referencia es la artroscopia porque permite una visualización directa de la rotura, así como palpar y traccionar los tejidos. La resonancia presenta algunas limitaciones en la valoración de estas roturas y el estudio de elección sería la artrorresonancia en posición de abducción y rotación externa. Y la ecografía nos vale para valorar las roturas parciales, es una herramienta útil o predecible y reproducible para este tipo de roturas. Pues actualmente tenemos evidencia de nivel 1 de que no es inferior a la resonancia, pero tiene un inconveniente, y es que cuando empezamos a hacer ecografía, lo que vamos a aprender, esto es un poco la pirámide de progresión, a configurar el equipo y a orientarnos espacialmente. Después pasamos a hacer una exploración anatómica, a visualizar el tendón en los 2 planos, y cuando vamos avanzando un poco más, empezaremos a definir las roturas parciales y las bursales y las roturas totales. Pero, sin embargo, las roturas parciales articulares tienen una complejidad para el diagnóstico y valoración y solo en manos de los mejores tendremos una capacidad de definir exactamente ese tipo de roturas. Por lo tanto, la ecografía es asimilable a la resonancia magnética para el diagnóstico de las roturas, pero en manos expertas. Y vamos a hacer la sistemática de exploración para enfrentarnos a las roturas parciales. En primer lugar, lo que vamos a empezar es en explorar el tendón en el eje largo. Vamos a obtener esta imagen que veremos en las prácticas y en los seminarios de discusión, un poco los detalles que nos permiten mejorar esta imagen, ¿de acuerdo? Y vemos la inserción. Después vamos a pasar a hacer barridos en eje corto desde la zona más medial a la zona más lateral, viendo cómo progresivamente el tendón pierde espesor porque las fibras ya se van insertando, ¿vale? Aproximadamente pues, más de 6 milímetros tiene que ser el espesor del manguito. Y ya en la parte más lateral tendremos pocas fibras y esto no tendremos que confundir con una rotura. Tenemos que saber en qué parte del manguito estamos explorando y finalmente hacer maniobras dinámicas que pongan de manifiesto pues, alteraciones bursales, como veremos ahora. Diremos que hay una rotura o que hay una sospecha de rotura cuando veamos una imagen hipoicoica en esa zona del manguito, una pérdida de patrón fibrilar o roturas irregulares corticales en la parte más profunda de la inserción. Pero ojo, no os confundáis porque en tendinopatías crónicas puede haber imágenes hiperecoicas que sean roturas y también esa irregularidad cortical es muy sensible en las roturas articulares, pero no solo se produce en las roturas articulares, no es específica. También en roturas completas y en tendinopatías crónicas puede haber esa irregularidad cortical en la parte más profunda de la inserción.
Y vamos a empezar con las rupturas parciales y vamos a sistematizar su desarrollo con este artículo de Guerini en el que propone la teoría de dos cuerdas o dos planos del tendón. Las roturas bursales serían la rotura de la parte más superficial de las fibras y lo que veríamos sería una continuidad del patrón fibrilar en profundidad con un adelgazamiento o una concavidad de la superficie bursal, una pérdida de la convexidad de esa morfología tendinosa en la inserción y alteraciones bursales sin líquido intraarticular. Las maniobras dinámicas lo que ponen de manifiesto son deslizamiento de la bursa o incluso la entrada del deltoides en la rotura y como veis aquí repasando vemos pérdida de la convexidad, una concavidad de la superficie bursal del tendón con una imagen hipoecoica y fibras insertándose en la parte más profunda. ¿Vale? Esto es una rotura de espesor parcial bursal y grado 1 porque tiene menos de 3 milímetros de espesor. Grado 2, menos de 6 milímetros. Pues lo que vamos a ver es lo mismo, o sea, una pérdida de convexidad, líquido a nivel subacromial y no hay conexión entre la parte subacromial con la articular. Otros ejemplos, como veis aquí, en las maniobras dinámicas, muy importantes maniobras dinámicas, y todos insistiremos en este concepto, ver cómo el ligamento coracoacromial se introduce en la rotura y también la bursa. Grado 3, quedan muy pocas fibras, la rotura es de más de 6 milímetros, más del 50% del espesor. Todavía podemos observar algunas fibras insertándose en la parte más profunda, pero sin embargo ya muy pocas, y estos son estudios intraoperatorios en los que vemos cómo no conseguimos establecer esa conexión de la parte bursal con la articular, pero ya hay muy pocas fibras insertándose, lo que lo tratamos como una rotura completa y hacemos la sutura. Este es otro ejemplo en el que ya quedan muy pocas fibras y de nuevo veremos un aplanamiento completo del superficie tendinoso, pocas fibras y líquido en la bursa. Las roturas intratendinosas. Aquí lo que vamos a demostrar es que hay un patrón fibrilar insertándose en la huella, tanto a nivel superficial o bursal como a nivel articular. Pueden ser de morfología triangular o más rectangulares si hay alguna retracción de las fibras y no veríamos pues, ni líquido a nivel subacromial ni a nivel articular. Son lesiones por cizallamiento, por lo tanto estas roturas pueden progresar y producir quistes a nivel medial, ¿vale? Como veis aquí, quistes intramusculares. Y las roturas articulares, las más difíciles. ¿Y estas qué vamos a tener? Pues vamos a tener una pérdida de las fibras a nivel profundo, pero con preservación de las fibras superficiales. Se van a ver lesiones hipoecoicas, lineales o triangulares a nivel profundo, asociados a esa irregularidad cortical y sin la pérdida de morfología de la convexidad tendinosa. Y eso es por lo que es tan difícil diagnosticarlas, porque parece un tendón normal, pero si nos fijamos en la parte profunda, vamos a poder ver que hay parte de ese componente tendinoso roto. Vamos a ver estos ejemplos. Como veis, fibras superficiales insertándose y en profundidad esta imagen hipoecoica que está en la inserción, no está más medial. Y cuando hay retracción, vamos a ver imágenes hipoecoicas triangulares, rectangulares, como veis aquí. Y por último, el tratamiento de estas roturas inicialmente es conservador, pero la mayoría de las que tienen un espesor de más de 50% son roturas bursales o tienen miembro dominante, tienen más riesgo de precisar una cirugía. Y de todos los factores que están implicados en la toma de decisiones para hacer una cirugía, el porcentaje de espesor es el más importante. Y así, roturas del menos de 33% podremos realizar un desbridamiento limitado, pero ya cuando son más del 66%, de 2/3 del tendón, haremos el tratamiento con una rotura completa. Y ya en esos grados intermedios, pues depende de la función del paciente, decidiremos el desbridamiento o la sutura. Como conclusiones de las roturas parciales, son roturas de buen pronóstico, están infradiagnosticadas y son muy frecuentes. Es decir, si hacemos un estudio detallado, probablemente veamos más de las que antes veíamos. El inicio de los síntomas está muy relacionado con la progresión de la rotura, por lo tanto hay que vigilar, y esto en la ecografía nos es muy útil porque nos permite hacer exploraciones seriadas
y avisarle al paciente que tiene una rotura pequeña, pero que la vamos a ir midiendo y si aumenta los síntomas tiene que acudir para volver a verlo y ver si ha progresado. Es una herramienta válida para el diagnóstico y seguimiento, incluso en las roturas articulares, pero con experiencia. El tratamiento conservador es la opción inicial en la mayoría de los casos. Solo en roturas de más del 50% del espesor o si mejoría con tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico estaría indicado. Gracias.